Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio, ya no escuchan mi voz, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé valiente, atribulado, echa tu carga sobre mí. No vayas tan cansado que me haces de sufrir. No vayas tan cansado que me haces de sufrir. Renueva tus fuerzas mirando a la cruz, que en ella se encuentran amor y salud. Pide fortaleza, esperanza y valor. Pide valentía, humildad y salvación. Pide valentía, humildad y salvación. Sé valiente, amado. ¿Quién en el mundo como tú, con un padre orgulloso que te lleva a triunfo y luz? Con un padre orgulloso que te lleva a triunfo y luz. Renueva tus fuerzas mirando a la cruz, que en ella se encuentran amor y salud. Pide fortaleza, esperanza y valor. Pide valentía, humildad y salvación. Pide valentía, humildad y salvación. Renueva tus fuerzas mirando a la cruz, que en ella se
encuentran amor y salud. Pide fortaleza, esperanza y valor. Pide valentía, humildad y salvación. Pide valentía, humildad y salvación. Pide valentía, humildad y salvación. Hola a todos, sed bienvenidos nuevamente a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, a vuestro programa Camina y Ven, y retomamos la sección en profundidad, dando primero la bienvenida a nuestro amigo, nuestro hermano, a nuestro pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, gracias a Dios. Aquí después de unas largas vacaciones y bueno, con tanta oposición, porque ha habido oposición por parte de Satanás a nosotros estar enseñando la palabra. Y aquí siempre en pie de lucha, confiando siempre que el Señor tiene el control de todo y que Él cumple cada una de sus promesas en aquellos que predicamos su palabra solo con el beneficio de salvar almas, de que las personas tengan ese conocimiento de la palabra y puedan llegar a conocerlo a Él y arrepentirse y nacer de nuevo como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra intención y es por lo que trabajamos, ¿sí? No por oro, no por plata, no por riquezas en este mundo, sino para que todas las almas tengan la oportunidad de llegar a ese reino que nos espera a cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Fijémonos antes de meternos en profundidad con el tema, ¿no? Recordemos que estamos viendo un especial de escatología, de últimos tiempos. Y antes de meterme a hacer un breve resumen de lo que veníamos haciendo para enganchar lo que estaba diciendo el pastor Alejandro, y siento en mi corazón comentarlo y comentarlo contigo también, pastor, es tiempo de lo que llevamos enseñando, ¿no? De que la palabra llegue a la gente. Fijémonos, y quiero compartir contigo y con todas las personas que nos están viendo algo que me ha sucedido recientemente, ¿no? Me enteré del fallecimiento de un hermano en Cristo, de una congregación de aquí de España, que teníamos muy buena relación. Un hermano muy joven, un hermano que pertenecía al ministerio, un hermano que estaba dentro del coro, de la alabanza de su iglesia, que aparte daba clases en el Instituto Bíblico. Un hermano muy, muy joven, te estoy hablando que tendría 40 y pocos. Y me enteré, cuento la historia para que sepamos un poquito de qué estamos entendiendo, ¿no? Un hombre de Dios, un hombre metido en el Evangelio, metido en ministerio. Y resulta que en el mes de diciembre se va a hacer unas pruebas médicas y resulta que al hacer unas pruebas médicas le diagnostican una mancha en el hígado. Se la hacen, lo examinan y resulta de que esta mancha es maligna, ¿no? Entonces se pueden hacerle pruebas, etcétera, y los médicos le dicen, mira, lo que tienes está muy extendido, está muy complicado, tenemos la opción de intervenir quirúrgicamente y que no podamos hacer nada y toque cerrar, o que podamos abrir y podamos ver qué se puede hacer, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Llega este hermano y se habla con el pastor de la congregación.
y le dice: pastor, quiero que me ayude para organizar mis actos fúnebres. El pastor le dice: tranquilo, todo va a salir bien, no va a pasar nada. La respuesta de este hermano es: pastor, esto que me está sucediendo es un gana o gana. Es decir, si yo parto de este mundo, parto a la mejor parte donde puedo estar, que es a la presencia del Señor. Dice: y si gano esta batalla aquí en la tierra, también va a ser ganancia, porque va a ser para que las almas vengan a través de mi testimonio a convertirse a Cristo. Esto sucedió, al hermano le intervinieron, le dejaron un trocito de hígado, tuvieron que extirparle todo el hígado, y a la semana le dio una trombo y partió con el Señor. ¿A qué voy con toda esta historia? Este hermano tenía claro que si partía a la presencia del Señor. Entonces, este es el punto que yo quiero llegar, porque es cierto, Alejandro, que a mí me impactó, porque siendo cristiano me hizo replantearme algo. Y me hizo replantearme, si yo estuviera en esta situación, ¿estaría tan seguro de que voy a ir a la presencia del Señor? ¿Sabes? O sea, es decir, y hablamos de una partida, o hablamos, y ahora sí enlazo con lo que vamos a enseñar, del arrebatamiento. Es decir, podemos estar tan tranquilos, incluso siendo cristianos, de que si el Señor viene mañana, ¿nos vamos a ir? Y a mí me deja, y me gustaría saber un poquito, Alejandro, tu reflexión sobre un pasaje que tiene el Señor. No sé cuál es, me viene ahora a la mente, no recuerdo cuál es, pero sí hay un momento en el que el Señor Jesucristo hace una reflexión y dice: cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? O sea, es decir, se supone que el poder creer en Cristo es tener fe, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sé. Y si el Señor nos está diciendo eso, realmente, ¿cómo debemos de examinarnos, Alejandro? ¿Cómo debemos de hacer, o cómo debemos de fortalecernos para estar seguros, como estaba este hermano, de que si mañana tienes que partir, bien sea porque el Señor te llame o bien sea porque el Señor venga, puedes estar en su presencia? O sea, ¿cómo podemos prepararnos ante eso? Es una buena pregunta y algo que nos lleva a reflexionar a todos. ¿Por qué? Porque ni aún, o sea, los creyentes difícilmente se salvarán, dice la palabra. El que no viva en santidad no verá la presencia del Señor. Y es un examen interior en cada ser humano de cómo estamos viviendo, no solo en la parte material, sino en la parte espiritual, ¿sí? Y tener el conocimiento de la palabra es una ventaja, ¿sí? Es una ventaja porque nos lleva a mirar lo que el Señor nos está hablando en su palabra para poder llegar a Él y llegar de la manera correcta. En el mundo muchas personas dicen que es por las obras, ¿no? Es que yo soy bueno. Y la misma palabra dice: no hay ni un justo, ni aun uno. Ni siquiera Jesús recibió esa palabra cuando el joven rico dijo: es que tú eres un hombre bueno. Y él le dice: bueno es Dios, ¿sí? Entonces muchos se ligan a que por ser buenos, entre comillas, heredarán ese reino de Dios, ¿sí? Y entonces otros, por sus propios méritos, obras, ¿sí?, quieren llegar a obtener esa salvación, ese lugar, ese puesto en el reino de los cielos. Y la verdad es que no es así. La palabra nos dice que hay un solo camino, una sola verdad. ¿Y es quién? Cristo. Una vida, ¿sí?, que es Cristo, y que nadie podrá ir al Padre sino solamente por Él. Entonces, nuestro deber es predicar la palabra, mostrar esta verdad, y que cada ser humano
pues uno anhela que todos la reciban. Pero como dice la misma palabra, esa semilla caerá en espinos, en piedras y en buena tierra, ¿sí? Y así mismo será ese el fruto. Pero siempre está en nuestra mente, en nuestro corazón, la carga por todas las personas, por todos los seres humanos. Lo primero es nuestra familia, ¿no? Por la que más intercedemos, oramos. Y tratamos en cada ocasión que compartimos con ellos, explicarles o salen temas, y es cuando el Espíritu le dice, aquí es la oportunidad para que empieces a hablar, ¿sí? Y vas a hablar lo que yo te coloqué en tu boca, en tu corazón, en tu mente. Y nuestro deber es ese, no encerrarnos en una burbuja, ¿sí? Donde decimos, sí, yo soy salvo porque yo a veces cumplo las cosas que Dios me manda, entonces ya estamos metiendo méritos personales o llevándonos o yéndonos hacia a la ley, ¿sí? Que si cumplimos la ley soy salvo, ¿no? No es eso, es si creemos en Cristo y vivimos para Él y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Y si nosotros hacemos esto, pues créeme que el amor de Dios está en nosotros y nos llevará a predicar, ¿sí? Y nos llevará a vivir una vida conforme a la que Dios quiere que llevemos. Entonces, muchas veces las personas siempre dicen, ¿será que murió tal persona? ¿Será que fue salva? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y el único que sabe eso es Dios y la persona que murió, porque sabía cómo vivía, ¿sí? ¿Sí? Entonces, los cristianos, lamentablemente, nos hemos ido al señalamiento, al juzgar, ¿sí? Y no al predicar, ¿sí? Nos volvimos o tendemos a tener una posición de dioses, ¿sí? De que todo lo sabemos y de que nosotros podemos ejecutar ciertas palabras o términos sobre X personas y las llevamos esa condenación y no a salvación, ¿sí? Y aquí lo que tú hablabas de lo que pasó con este joven nos lleva siempre a recapacitar qué estamos haciendo. ¿Por qué estamos enseñando la palabra? ¿Por negocio? Que es lo que se ve lamentablemente a nivel mundial, ¿sí? Y eso es lamentable. Por todo cobran, ¿sí? Sí. Si hemos recibido por gracia, pues demos por gracia, ¿sí? Entonces sabemos que muchas personas tienen que devengar un salario, trabajan en unas iglesias, en unas instituciones, y trabajan para recibir un salario y sostenerse en este mundo. Pero no es para enriquecerse y darse una vida de pura vanagloria, que es lo que vemos, y videos de pastores, de líderes con millonadas, con cuentas en paraísos fiscales. Paraísos fiscales, con casaquintas en todo el mundo, y la gente muriéndose de hambre del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es la pregunta que nos debemos hacer nosotros los que tenemos ese conocimiento, ¿sí? Lo estamos tomando para un beneficio personal, familiar, ¿sí? Un beneficio grupal, ¿sí? O un beneficio para toda la humanidad, ¿sí? Entonces, ese es nuestro deber, ¿cierto? Predicar sin mirar a quién, ¿sí? Que el que tiene buen vestido, el que vive regular o el habitante de calle. Entonces le negamos, es que el habitante de calle no me puede dar nada. Entonces a ese no le predico más bien al que tiene, que ese sí me puede dar. Claro, ¿cierto? El beneficio propio. Entonces, Dios examina los corazones. El ser humano o nosotros examinamos las acciones de cada otro, ¿no? Pero no el corazón. Las verdaderas intenciones del corazón. Dios sí. Y por eso todos tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho, de lo que hemos juzgado, señalado, ¿sí? Pensando que esa era la verdad, ¿sí? Así es.
porque el ojo humano solo ve para afuera, no para adentro. Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos de que debemos estar siempre preparados, ¿sí? Así es. El día y la hora de nuestra partida solo la conoce el Señor. Correcto. ¿Sí? Entonces, si nosotros vivimos bien con el Señor, tenemos una buena comunión con Él, ¿sí? Pues, y trabajamos en predicar su palabra, y trabajamos también secularmente, pues, para pagar nuestros gastos, Dios nos bendice, y así ha sucedido contigo, conmigo. Él nunca nos ha defraudado. Amén, así es. Sin pedir, como te dije, sin pedir un solo peso por predicar la palabra. Pero Él conoce la intención de nuestros corazones y por eso nos bendice de otras formas, ¿sí? Así es. Como Correcto. Pablo. Pablo no andaba por las iglesias pidiendo ofrendas ni nada, sino predicando, y trabajaba construyendo carpas, ¿no? Tiendas de campaña. Y Dios lo bendijo. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, ¿sí? Lo importante es vivir con Cristo en el corazón. Y el día que tengamos que partir, sabemos que hicimos la buena tarea, la buena obra, y solo me espera una recompensa en el reino de los cielos, ¿sí? Iré a preparar morada para cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo sé por mí que tengo una morada en el cielo, ¿sí? Amén. Por mi proceder, ¿sí? Que soy humano, sí. Que me puedo equivocar, sí. Diariamente. Sí, pero ahí tenemos ¿a quién? Al Señor. ¿Para qué? Para arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. Correcto. Amén. Así es. ¿Por qué estamos realizando esta reflexión? Porque si retomamos ahora sí el estudio donde lo dejamos, que estamos enseñando sobre las 70 semanas de la profecía de Daniel, ¿vale? Estábamos hablando y enseñamos en programas anteriores que tenía 3 divisiones esta profecía. Sí. Una primera de 7 semanas, ¿vale? Quiere decir 49 años. ¿Vale? O una segunda, no voy a entrar porque los programas están ahí para que lo veáis, sino simplemente para poder hilar con lo que vamos hoy, una segunda división de 62 semanas, es decir, 434 años, que también se cumplieron, y faltaba una semana para completar la semana 70, ¿vale? Enseñábamos también que hay un tiempo indeterminado desde la semana 69 hasta la 70, que es lo que conocemos como el Valle de la Iglesia, ¿vale? Eso es flasheando lo que hicimos en programas anteriores. ¿Y por qué decíamos y por qué entrábamos con esta reflexión? Porque hoy nos toca hablar de el rapto o el arrebatamiento de la Iglesia, ¿vale? Que viene iniciando o es el primer paso de esta semana 70 del libro de Daniel, ¿no? Vamos a explicar qué es el rapto, vamos a explicar a quién está enfocado el rapto o el arrebatamiento, ¿vale? Y por qué enseñamos desde este canal y desde muchos otros canales cristianos el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Hay veces, y lo comentábamos con el pastor Alejandro fuera de cámaras, que hay veces que se nos tilda, ¿no?, al cristiano como que utilizamos la predicación del rapto, del arrebatamiento, como ese desafío, como esa... como ese arma que utilizamos para decir, oye, mira, ¿qué es esa amenaza? Que no me salía la palabra que utilizamos para que la gente se convierta, ¿no?, del rapto, del arrebatamiento. Pero este evento va mucho más allá y el por qué predicamos esto va mucho más allá, y es porque tenemos carga y mucho más con lo que está sucediendo hoy en día por las almas que desgraciadamente día tras día se están yendo al infierno porque no se predica la palabra, porque los cristianos que anhelan la venida de Cristo, muchos de ellos ni siquiera están preparados para recibirla. Yo quiero citar un texto y ya que el pastor Alejandro comience con la enseñanza de hoy. Quiero leer el libro de los Romanos, el capítulo 13, del versículo del 11 al 14. Quiero leerlo de la Nueva Versión Internacional, que es un poco más actual. Y dice
hagan todo esto, aquí habla el apóstol Pablo, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Esto es aplicable para hoy, estemos conscientes en el tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Versículo 12 nos dice: la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Versículo 13 dice: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, ni borracheras, ni inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni disensiones, ni envidias. Y fijemos lo que dice el versículo 14: más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estamos en tiempos, como dice el apóstol Pablo, de que esto está muy cerca y, reitero, estamos enseñando el arrebatamiento de la iglesia no por una amenaza, no por meter miedo, no por ser fabulistas, sino por enseñar lo que Cristo tiene en su palabra. Y si ya ha cumplido 69 semanas, no pongas en tela de juicio que va a cumplir las 70. Ahora sí, Pastor Alejandro, cuéntanos qué es el rapto, quién está enfocado el rapto y por qué predicamos sobre el rapto. Bueno, la palabra rapto, como la palabra Trinidad, no aparece en la Escritura, pero sí aparece la palabra arrebatamiento, ¿sí? Sino que nosotros lo damos como un rapto. A través de la historia bíblica están los escritos de Pablo, y en el cual tiene varias citas donde nos menciona algo de este tema. Y también tenemos el capítulo 24 de Mateo, donde se le pregunta a Jesús qué será de los postreros días, ¿no? Y es allí donde aparecen eventos, aparecen señales que nos llevan a poder demostrar que sí va a haber un evento, ¿sí? Un evento que va a ser de bendición para todos aquellos que han creído en Cristo, que lo tienen en su corazón, y lo más importante, que su dominio no es dominio humano, sino dominio espiritual, o sea que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y es un evento que no es algo secreto, porque hay muchas personas que lo llamaban secreto. Esta mención del arrebatamiento y este estudio del arrebatamiento viene desde hace 2 siglos, más o menos, ¿sí? Y hay muchos teólogos liberales que lo niegan, pero la escritura es evidente, ¿no? Da esas evidencias de que sí va a suceder algo, ¿sí? Y ese algo es esa última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Y es la semana 70, y en la cual nos empieza a mostrar visos la escritura de lo que va a empezar a suceder, ¿no? Antes de ese evento, también tenemos pues que habrán rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá terremotos, habrá inundaciones, habrá pandemias, ¿sí? Y han pasado muchas de esas y estamos ahora terminando otra que se ha llevado más de 5 millones de personas, ¿no? Y que efectivamente siguen llevándosela, ¿no? Sí, sigue llevándosela. Aquellos pues que se negaron a obtener la vacuna porque que era la marca del anticristo. Dios mío, entonces se negaron y ahorita son los que están abarrotando las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Por la negligencia y aún la negligencia de algunos predicadores que le negaron la posibilidad a esas personas al decirle no se vacunen porque va inoculada la marca de la bestia, ¿sí? Cuando dice que la marca de la bestia en la frente o en la mano, ¿sí? La marca del 666. Y por eso muchos partieron de este mundo y los culpables
tendrán que darle cuenta al Señor por eso. ¿Qué hablamos? Que va a haber también otro evento antes de ese rapto, que es la apostasía, ¿sí? Que es la persecución y la negación de un Cristo, de un Dios, ¿sí? Que tiene el control de todo. Aún muchos, dice la palabra, que se dejarán ¿qué? Engañar, ¿sí? Y se volverán atrás, ¿sí? Le darán la espalda a lo que habían venido creyendo, ¿sí? En la palabra del Señor, y se volverán atrás y serán engañados. Por eso dice que los cristianos difícilmente se salvarán, ¿no? ¿Por qué? Por tomar corrientes doctrinales que no son las más adecuadas, por ir detrás del dinero y de riquezas y propiedades de este mundo en vez de las almas, ¿sí? Que todo para ellos es dinero y no es amor por la predicación. Entonces, esa es la apostasía, ¿no? Por eso viene, en estos tiempos ha venido la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Que entre más tengamos, entonces es que Dios nos quiere más. Ese es un pensamiento de los fariseos, de los saduceos, ¿sí? Y veían en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, veían a los pobres como pecadores porque no eran bendecidos o no tenían riquezas. Entonces medían a las personas por lo que tenían, no por lo que eran, ¿cierto? Entonces, eso ha venido sucediendo y actualmente eso está en auge, ¿sí? Si tú eres bendecido es porque Dios te ama, sigue sembrando, sigue haciendo billete, pero ¿y las almas qué? ¿Cierto? Entonces, eso es parte de la apostasía, ¿sí? Es volver a los tiempos de Constantino, cuando le empezó a dar propiedades y riquezas a la iglesia. Entonces la iglesia se envaneció. ¿Por qué? Por los lujos, la riqueza, la no persecución, ¿sí? Y estar siempre con la cabeza llevando a los feligreses a una política humana, ¿sí? Porque ahora en estos tiempos aquí en Colombia estamos a las puertas de unas elecciones de Congreso y todo esto, y vemos desgraciadamente que el mismo partido cristiano de este país está en una pelea tremenda entre las dos cabezas, ¿no? Y imagínense, y ese es el testimonio que le estamos dando al mundo, ¿no? Agarrados, ¿por qué? Por poder, ¿sí? Porque eso es, y no estar unánimes, juntos en oración para predicar la palabra de Dios y dar testimonio. Eso es tenaz. Entonces, todo esto es apostasía, ¿sí? Estamos dejando por el piso la palabra de Dios, el evangelio, ¿sí? Lo estamos dejando por el piso. ¿A cambio de qué? De beneficios personales, ¿sí? Posicionales en una iglesia, económicos por otro lado, ¿sí? Y la doctrina, tranquilos, que Dios los ama a todos, sigan aquí, ¿cierto? Entonces, esa apostasía está llevando a una desviación de la palabra de Dios, ¿sí? Y más bien a una motivación personal para que sea rico, sea famoso, ¿sí? Sí. Y eso es apostasía. Y algo que nosotros que tenemos que tener claro es que ese arrebatamiento dice el arrebatamiento de la iglesia. No estamos hablando de templos, ¿sí? Sí, no es el arrebatamiento de las congregaciones. De teatros, sí, no es nada que tenga que ver como catedrales, templos, congregaciones como tal, denominaciones, ¿sí? No por lujosos teatros, auditorios, porque han visto a nivel mundial que llegar allí es cambiar totalmente, dice, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Cuando vemos que Jesús predicaba y enseñaba la palabra en las sinagogas cuando lo dejaron, ¿no? Y vemos que todo hoy en día es extravagancia, el lujo, ¿sí? Y poca predicación, ¿sí? Entonces queremos mantener a las ovejitas contentas, felices,
una buena silla, aire acondicionado, esto, lo otro, y que estén ahí fieles, porque es un número más y es un diezmo más que entra para la iglesia, y tenerlos contentos. Así es. Vemos otras clases de iglesias que son dos bloques, ladrillos, unas tablas, piso en tierra, y hombre, adorando a Dios de una forma espectacular, de corazón y en espíritu. Importante eso que estás explicando, Alejandro, porque mucha gente puede estar pensando eso, ¿no? Es el rapto de la iglesia. Entonces es que el que no esté entre esas cuatro paredes o pertenezca quizá a una congregación que por X o por Y no se estén congregando en estos momentos, no es nuestro tema. Entonces, ¿qué pasa? El día que el Señor venga se va a quedar fuera. No, es que el Señor no está hablando de un arrebatamiento de una denominación, de unas paredes o de un templo físico, sino lo que enseñamos, ¿no? O de una religión. Exactamente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que el Señor viene por aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo en sus corazones, porque esos son propiedad de Dios, porque esos fueron los que fueron comprados a precio de sangre, y ellos son los que están llamados a partir con el Señor ese día del arrebatamiento. Todos los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Importante eso. Ese nacer espiritual, no de carne ni de sangre, sino de espíritu. Cuando uno dice, aquí parte la vida en dos, el antes y el ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Creo que es 1 Corintios 5:17. Soy nueva criatura. ¿Para qué? Eso no quita que no tengamos fallos. Cuidado, Sí. que hay gente que se piensa que entonces ya con el nuevo nacimiento ya somos perfectos y levitamos de la santidad. No, todos los días. Y a mí me ha pasado, y yo me meto porque mejor testimonio que uno mismo no es, de salir de orar y nada más salir por la puerta, embarrarla y decir, ¡hala! ¿Y ahora qué, Señor? Pero es que yo creo que también eso es autoexaminarse y decir, ¿ves? Es que como no estés de la mano, te pierdes. Y no tardaste ni 2 minutos en terminar de orar. Esa es la diferencia entre vivir como santo y ser un santurrón. ¿Sí? El que demuestra, el que mejor dicho le faltan las alas, y a veces es el que miran, porque la gente siempre mira el parecer del hombre. Cuando estaba eligiendo Samuel al nuevo rey de Israel, que era David, miraba a los hermanos que eran acuerpados, grandes, no sé qué, mientras que David era delgadito, no tan alto, ¿sí? Era de buen parecer. Pero siempre nosotros miramos es el proceder de los demás. ¡Oh! Ay, mire ese pastor, ay, mire ese líder, ay, mire, ponemos la vista en ellos y no la ponemos en el Señor. Entonces, cuando fallan ellos, nuestra fe se va para el piso y nos vamos para el mundo, los apóstatas. Entonces, no pongan su fe sobre seres humanos, pónganla sobre el Señor. Él nunca falla. Así. Y Él sí trabaja todos los días para ayudarnos a no caer. ¿Sí? Entonces, ahí la diferencia. Si nosotros hemos nacido de nuevo, listo, gloria a Dios, pero eso no quiere decir que podamos fallar, ¿sí? Podamos en algún momento caer en alguna mentira, ¿sí? Hacer algo que no es correcto delante de Dios. ¿Y qué toca hacer? Retractar, ¿sí? Uno se retracta inmediatamente con el Señor y con la persona que uno ofendió o lastimó, ¿sí? Y listo, y siga adelante, ¿sí? Pero por ahí dicen que no hay peor ejército que el ejército cristiano que remata a sus heridos, ¿sí? Entonces, si ven a alguien que tropezó, cayó, ¡pum!, con toda, ¿sí? ¿Y dónde está el amor? Exactamente. Entonces, eso es lo que siembran en los corazones y en la mente de las personas ciertos predicadores, ¿no? Siembran odio, siembran egoísmo, siembran cizaña, siembran avaricia, ¿sí? Mientras que Jesús iba en contra de todo eso. Entonces, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, tienen que prestar oído. Oído a lo que se le predica, ¿no? ¿Y a qué me están llevando? ¿A la política? ¿Al dinero? ¿A vivir como yo quiera, pero lo importante es que diezme? ¿Sí? ¿A qué me están llevando? ¿Sí? Porque Satanás es muy astuto.
y sabe por dónde se mete en las congregaciones y las va carcomiendo hasta acabarlas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que estamos, yo creo que para ir un poco acelerando, si no nos vamos a quedar sin tiempo, podemos concretar en que el arrebatamiento, en que el rapto, ¿no? Está centrado a la iglesia, ¿vale? Importante esto, que la iglesia no son paredes, no son congregaciones. Es decir, si tú estás en tu casa, si tú has aceptado al Señor, si tú vives una vida nueva desde que entregaste tu vida a Cristo, pero no perteneces a la denominación A ni Z, el día que venga el Señor, tú eres parte de esa iglesia que parte con el Señor, ¿vale? Pero también te digo algo, tú puedes ser el líder de tal iglesia, cantar en tal iglesia o ser el predicador, que si tu vida no es conforme al acorde del Evangelio, cuando venga el Señor te quedas. O sea, eso es así, de clarito, ya puedes ser pastor, líder, evangelista, misionero, llámate como quieras, ¿vale? Entonces, teniendo claro, Alejandro, para ir acelerando un poquito de que está enfocado es a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿vale? Ahora, cuéntanos un poquito en qué consiste. No nos expliques cuándo, porque eso lo vamos a ver en el siguiente y vamos a ver qué es lo que pasa, que en eso tenemos chicha que cortar, sino en qué consiste en sí el arrebatamiento, ¿no? Porque nuestro Señor nos dice, yo me marcho a preparar morada y volveré y os tomaré a mí mismo, que ahí es donde aparece la palabra raptar, ¿no? Arrebatar, mejor dicho. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es la promesa que nos dice el Señor. Ahora, ¿cómo entendemos, cómo masticamos, cómo traducimos eso a la mente humana? Bueno, hay pruebas y evidencias bíblicas, ¿no? De dos personajes en el Antiguo Testamento que fueron arrebatados, que es Enoc y Elías, ¿sí? Que Enoc era amigo de Dios y fue arrebatado. ¿A dónde? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que para tener redención, la redención viene por sangre, la sangre de Cristo, ¿no? Y es la que nos lava, nos redime de toda culpabilidad, de todo pecado. Y estaba Elías también, que acuérdate que estaba con Eliseo, llegaron como unos carros. Bueno, no me meto porque solo utilizan los alienígenas ancestrales. Ese programa que dan por... Sí. ¿Eso es Nat Geo? Sí, aquí en España es DIMAX, sí. Entonces, eso lo utilizan para decir que son extraterrestres. Pero bueno, la cuestión es que Elías también fue arrebatado, ¿sí? Llevado por el Señor. Entonces, mire que hay esas evidencias de que Dios puede tomarnos y sacarnos de este mundo en el momento que a Él le plazca, ¿no? Y por eso es que esa fecha de ese arrebatamiento es incierta en el sentido de la fecha como tal, porque es verídica, va a ser real, ¿sí? Va a suceder. El día y la hora solo la sabe el Señor, porque le preguntaron a Cristo y Cristo es lo único que sabe mi Padre. Pero acuérdense que hay mucho atrevido y mucho como ganar adeptos o simpatías o reviews en las vistas y dicen, no, es que va a suceder tal fecha, tal día. Bueno, eso ya lo hicieron los testigos de Jehová y lo siguen haciendo ahora muchos, ¿sí? Por allá un director de una cadena radial en Estados Unidos también. Y ahora han salido muchísimos que, mejor dicho, esto va a terminar ahorita ya en el 2022, 2023, ¿qué tal? ¿Sí? Eso han sacado, y el único que conoce la hora es el Señor. Nosotros debemos vivir para... Alejito, hay gente que a lo mejor nos está viendo, gente que a lo mejor han comenzado en el Evangelio hace poco, o gente que a lo mejor lleva mucho más tiempo y quizás no se le predica de estas cosas en las congregaciones, porque hay muchas, ¿no? Y que pueden estar diciendo, bueno, si no sabemos entonces el día y la hora, entonces, ¿cómo será el arrebatamiento? Es decir, ¿el Señor me lo mostrará en un sueño la noche anterior? ¿O el pastor me lo dirá? ¿O cómo debo de saber yo que el Señor va a venir? O sea, ¿qué debo o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es? O sea, ¿qué debo de hacer yo para estar listo? ¿Me llegará un WhatsApp o me llega un correo? ¿Cómo es para yo estar listo? O sea, ¿cómo debo de estar
listo para la venida de Cristo? O sea, ¿cómo va a suceder ese arrebatamiento? Acuérdese que hay un pasaje donde habían 10 vírgenes, ¿no? Y tenían que tener sus lámparas encendidas, ¿sí? Y por eso también hay otro pasaje en Juan donde dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No quiere decir que sea de noche, ¿sí? Puede ser a mediodía, o bueno, la hora y el día la sabe solo Él. Pero siempre tener nuestras lámparas encendidas. Y hubo solo unas que tuvieron sus lámparas encendidas y otras que no. Entonces, mientras nosotros avivemos el fuego de Dios en nuestras vidas, dejemos el dominio de nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, que dejemos de ser esa carne, ese yo, ese ego, para que Dios crezca en nosotros y nuestro yo mengue, lo que le hablaba a Juan el Bautista. Y entre más tengamos a Dios en nuestro corazón, seremos las personas de más calidad de vida para los demás, ¿sí? No tanto pensando en nosotros, sino pensando en los demás, ¿sí? Entonces, hagamos ese análisis. A cada persona que nos está viendo, pregúntese, ¿hay más de Dios en el Espíritu en nosotros o más de yo en mí? ¿Sí? Sigo siendo egoísta, sigo siendo grosero, mentiroso, sigo siendo morboso, sigo viendo pornografía, en fin, tantas cosas que hay, sigo robando, sigo evadiendo. Entonces, si la respuesta es sí, lo más probable es que te quedes. Si la respuesta es no, lo más probable es que te vayas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hombre, cuando estamos de rodillas somos más grandes y más fuertes. ¿De rodillas qué? En comunión con el Señor. Si nosotros tenemos comunión con Dios, ¿sí? Tenemos la plena seguridad de que Él no nos va a dejar. Y fíjate, Alejito, que esto lo hablaba el otro día con Alex, con nuestro compañero Alex Riascos, y yo le comentaba, le decía, bueno, se supone, ¿no?, que obviamente uno nace de nuevo, pero lo que decíamos antes, ¿no?, uno, desgraciadamente, y yo me meto el primero, reitero, no voy a hablar de nadie, hablo de mí, y yo reconozco que cada día caigo, ¿no?, que cada día, bien sea una cosa o la otra, no es que uno esté en el mundo, gracias al Señor, pero uno en el diario, en el vivir diario y en el contacto con la gente y en el trabajo, por X o por Y, caes, ¿no? Además, tú sientes como ese interior como que te está diciendo alarma, alarma, ¿qué está sucediendo aquí, no? Entonces yo le comentaba el otro día a Alex, ¿no?, y hablaba con él también de este tema, ¿no? Es decir, imagínate que pues que obviamente tú cambias y esto es un proceso, ¿no? Dice que el Señor nos va transformando de gloria en gloria. Eso no es que pases delante, hacer la oración de fe y el pastor te haga así, ya hubo una transformación general, ¿no? Es decir, es pasito a paso. Pero a lo que yo voy, Alejandro, desde tu opinión y desde tu experiencia también en el estudio de la palabra. Imagínate que yo pues llevo muchos años en el Evangelio y intento hacer las cosas conforme a la palabra del Señor y todo. Pero imagínate que yo una noche, por lo que sea, discuto con mi esposa y no nos arreglamos. Y resulta que en esa discusión, por mi parte, ha habido una mentira, ¿vale? Y yo me voy a dormir en esa noche. Y esa noche resulta que viene el Señor. ¿Me quedo o me voy? Eso es una balanza, ¿no? Claro, porque es decir, a ver, es cierto que yo estoy haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. Yo no estoy desviado, pero en mi carne pecaminosa... No, no hay que ser extremos. Y otra cuestión dice que no se deje antes de acostarnos. Sí, que el sol amanezca así. Correcto. Con ese enojo, sino que arregla. Pero bueno, ha sido un ejemplo, no valga, sino es decir, porque tampoco podemos buscar la perfección humana porque no la vamos a tener. Generalmente uno cuando se equivoca, el espíritu le dice, fallaste ahí. Correcto. Entonces, inmediatamente uno pide perdón. Inmediatamente dice, Señor, la embarré. ¿Sí? Te pido perdón y voy a subsanar esto. ¿Sí? Y que seas tú ayudándome para hacerlo correctamente. ¿Sí?
Pero cuando puede más el orgullo, entonces ahí sí hay un error más grave, ¿sí? Que por ese orgullo tú te quedes callado, ¿sí? Que a sabiendas que de pronto lo que pasó, o esa mentira, ¿sí? Tú te la creíste y listo, y la pasaste, pero no, no es así, ¿sí? Entonces, generalmente uno, que usted está martillando, clavando una puntilla y ¡pum! Con el martillo un dedo. ¿Qué es lo primero que sale? Sí, ¿Un gloria a Dios? exactamente, sí. Entonces, de pronto puede salir el famoso madrazo, ¿no? Y entonces, Señor, perdóname, pero ¿por qué me dejaste machucar el dedo? Y pues, esto lo estaba probando a ver qué iba a decir, ¿no? Entonces, generalmente uno, ¡uy! Y dice, ¡ay! Perdóname, Señor, ¿sí? Perdóname esta y otras más porque uno nunca sabe. Pero esa es la forma en que uno arregla esa situación con el Señor. Alex comentaba y me decía, yo no sé qué opines, me decía, ante esa situación, por ejemplo, obviamente siempre estamos hablando de pensamiento humano, ¿no? Es decir, solamente lo que decía el pastor Alejandro al inicio, solamente en el momento tanto del arrebatamiento como en el momento en el que el Señor te llame, solamente Él y la persona que está en medio va a saber qué es lo que sucede, ¿no? Pero así hablando un poco, pues conociendo un poquito, porque no podemos decir que conocemos las escrituras de pe a pa, porque además hay cosas ocultas al ser humano. Pero conociendo un poquito las escrituras y conociendo un poquito, Alex me decía, ante esta situación, por ejemplo, yo creo que yo le preguntaba, le decía, bueno, una persona que sucede esto, ¿sería salva? Y Alex me decía, yo creo que sí. Yo creo que esta persona sería salva porque si fuera por lo que hacemos o dejamos de ser, la salvación estaría siendo por obras, más no por fe. Sí, si la mentira es repetitiva, grave. Obvio, claro, ¿sí? normal. Sí. Pero si la mentira es accidental y corregida, listo, pasa de largo. O sea, sí, eso sí me decía Alex, me hizo mucha gracia. Eso sí, cuando llegue ya el Señor te cogerá un ladito y te dirá, a ver, ta, y ta. No, eso sí, de eso no te vas a librar. No, sí, pero sí nos juzgará, ¿no? En el cuerpo de Cristo, no para condenación, pero sí para las coronas que vamos a recibir en el reino. Entonces, el problema es ese, si la mentira o la falla es repetitiva, o sea, no se ha corregido, entonces es porque no se ha nacido de nuevo. Cuando se nace de nuevo, puede que hayan fallas, equivocaciones, pero hay que corregirlas inmediatamente. ¿Sí? Si no se ha corregido, entonces ahí sí está grave, porque se está pecando con consentimiento, ¿sí? Y como dicen, practicándolo, entrenándolo día a día. O sea que, por ejemplo, cuando una persona va a caer sexualmente, ¿sí? Eso no es accidental, eso ya viene planificándolo mucho tiempo atrás, porque tiene que primero conquistar, agradar, colocar una cita, ¿sí me entiendes? Eso es planificado, ¿sí? Y otra cosa es algo accidental. Así es. ¿Ves? Entonces ahí está la diferencia. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Importante eso. Por eso decimos que tenemos que estar preparados, ¿no? Y no es cuestión de, ya, Señor, ya. No, lo que el pastor Alejandro decía es súper importante. Tienes que examinarte, ver las áreas de tu vida en las cuales estás cayendo y no estás poniendo remedio, ¿vale? Y esas son las que tienes que abatir, que tienes que resolver, ¿vale? Porque obviamente lo que estamos hablando, las cosas circunstancialmente, yo no creo que nadie, y yo me incluyo, nadie puede decir, es que no he dicho una mentira y ya voy levitando la santidad, o es que no he cometido este error, o es que lo que dice el pastor Alejandro, es que estoy colgando un cuadro y le doy y me pongo a cantar una ranchera. No, seguro que eso no es lo que va a suceder. Pero si es algo como lo que está explicando el pastor Alejandro, que es algo repetitivo, que ya son cadenas o conductas reiteradas, eso es lo que tenemos que cortar. Jonathan, un ejemplo que tengo es de una persona que dice, no, yo soy bueno, yo trabajo, hago el mercado, pago servicios, de todo, o sea, en el hogar, ¿sí? Pero lamentablemente ya no se lleva bien con la esposa, ¿sí? Que ya sexualmente no se satisface. ¿Cuántos hijos tiene? 6.
Pero le hizo 6 hijos, o sea, Ujú. ya es que la ve como más veteranita y le perdió el agrado. Y entonces Ujú. busca tener una amiguita, ¿sí? A doña Segunda y se va a adulterar, ¿no? Pero dice, no, yo soy bueno. Dice, no, bueno, pero ¿para qué? Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces empiezan y dicen, no, es que yo llevo esto, hago lo otro, pero mire lo que está haciendo en su hogar, Ujú. ¿sí? Correcto. Destruyéndolo y llevando espíritus en cubos, Ujú. ¿sí? Así es. Al hogar. Bueno, Alejito, eso nos es. quedamos, pero vamos, completamente fuera de tiempo. Creo que nos ha dado tiempo a enseñar a quién va dirigido, ¿vale? El arrebatamiento. Como vamos a tener más programas, porque el arrebatamiento no se puede explicar en un programa solo, vamos a explicar un poquito más a profundidad. Lo importante hoy es que nos quede claro es a quién va enfocado, ¿vale? Que es a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Y hemos dejado claro que no son denominaciones, no son paredes físicas, ¿vale? ¿De qué modo? Ya ha explicado el pastor Alejandro que es en un abrir y cerrar de ojos. El día y la hora solamente el Señor lo sabe. Puede ser de día, de noche, de madrugada. Puede ser el día 1, el 21 o el 33 del año X o Y. ¿Vale? Ahora, la gente nos puede estar preguntando, bueno, ¿y qué más queda? ¿Vale? Creo que, Alejito, muy rápido, creo que hay 4 vertientes teológicas que nos hablan del momento en el cual se va a realizar, no de la fecha, sino del momento en el cual se debe de realizar o se va a realizarle el rapto de la iglesia, ¿cierto? Sí, hay 4 posiciones. Los más radicales dice que nunca habrá ni va a suceder algún arrebatamiento o rapto. Ok. Que dejen de soñar, que dejen de leer la palabra, ¿no? Que dejen de un lado eso porque no va a suceder. Ok. ¿Sí? No va a suceder, punto. Esos son los primeros. Vale. ¿Sí? Los segundos dicen que la iglesia va a ser llevada al cielo en medio de la gran tribulación. O sea, en medio de esos últimos 7 años, ¿sí? Y serían 3 años y medio, donde va a haber un gobernante político, religioso, todo esto que va a convencer y va a tener a todos contentos, ¿sí? Y cuando ya voltea la torta, entonces ahí va a suceder el arrebatamiento, porque dice que a la final trompeta, entonces como vienen las 7 trompetas, dice que al final de la 7ª trompeta va a ser el arrebatamiento. Okay. Esa es otra posición. Vale. Otros, que la iglesia va a ser llevada al final de la gran tribulación, ¿sí? Que la iglesia va a pasar por todos los desastres que vamos a sufrir, igual que los no creyentes, como los creyentes vamos a llevar en todo lo que va a suceder en esos últimos 7 años, okay, ¿sí? De esa semana 70. Y la cuarta posición, que la iglesia será llevada antes de la semana 70 de Daniel, o sea, okay, antes de que comiencen esos 7 años. Vale, entonces esas son las 4 posturas, 4 posiciones, y nosotros pues vamos con la información bíblica a ir demostrando cuál es cada una de ellas y cuál es la más viable. Vamos a dejarte las 4 opciones, vamos a dejarte de tarea que durante esta semana puedes incluso utilizarlo para el devocional, investigues sobre las 4 teorías que acabas de titular, de dar como anticipo el pastor Alejandro, y en los siguientes programas vamos a enseñar qué dice cada una de estas doctrinas, vamos a comprobar con la Biblia, que debe ser nuestro espejo, qué es lo que dice, y vamos a sacar conclusiones, con la finalidad de que cuando terminemos de enseñar las 4 posiciones, tú puedas ver, definir y seleccionar en cuál de ellas estás de acuerdo. Y cuando terminemos de enseñar las 4, nosotros te diremos en cuál es la que nosotros creemos, por qué y cuál es la que enseñamos. ¿Listo? Así es interesante ver todo, ¿no? No solamente mirar así, porque entonces estamos graves. Hay que abrir, como los camaleones, creo que es que tienen el ojo que ven a 360 grados, ¿vale? Pero obviamente no quiere decir que debemos de tomar todos los caminos, y es importante que los conozcamos. Listo, para no irnos más, que nos hemos ido hoy ya pasando casi la hora de programa.
Pastor Alejandro, no sé si quieras comentar algo más para finalizar. Bueno, hay un hecho muy importante que va a suceder antes del rapto, y es la famosa apostasía de la iglesia. O sea, el retroceso de la fe de los creyentes, ¿sí? El echar para atrás. Y entonces esa es una gran señal, ¿sí? De que están próximos a ese evento. Así es. Eso es evidencia, ¿no? Así es. Es lo único que podemos decir, ¿sí? Que antes de ese arrebatamiento va a haber una apostasía. O sea, es retractarse de la fe en Cristo Jesús. Y eso va a ser clave. O sea, Y está siendo clave. Sí, prendemos el bombillito de alerta. Así ahí. Es. Pastor Alejandro, mil gracias por acompañarnos nuevamente, por continuar esta travesía escatológica que ya llevamos unos mesecitos, y que bueno, nos queda mucho todavía, si Dios lo permite, si no es que el Señor venga antes, para poder seguir enseñando, porque vamos a ver todos los eventos que quedan por venir, y vamos a ver lo que el pastor decía antes de las trompetas, las copas, los caballos. Hay mucho que enseñar, así que no te pierdas los siguientes programas, que va a estar súper interesante. Recuerda que nos vemos el domingo que viene, si Dios lo permite, 6 de la tarde hora España, 12 del mediodía hora Colombia, en vuestro canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, en vuestro programa Camina y Ven. Pastor Alejandro, nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Fuerte abrazo. Bueno, Jonathan, abrazos, saludos y muchas bendiciones. Amén. Para ti para todos. Y para todos los que nos están viendo y oyendo. Amén. Bendiciones para todos, cuidaros y feliz inicio de semana. Cuidaros mucho, bendiciones. Chao, chao. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escucharlo, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escucharlo, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.